Buenos días. Continuamos con nuestro curso de Derecho Administrativo en el área específica de los procedimientos administrativos. Nos corresponde en esta sesión trabajar Procedimientos Administrativo 2, que esencialmente tiene relación con una aproximación. Recordemos que estamos elaborando un tutorial en relación con las formas o fuentes que en el derecho colombiano dan o al activarlas darían la posibilidad de iniciar una actuación administrativa, ¿no? ¿Cómo es que prendemos el motor de los procedimientos administrativos en el derecho colombiano? Ese es el problema básico del cual nos vamos a entender en estos minutos. Si hacemos un recuento, recuerden ustedes que estuvimos en la sesión primera trabajando los fundamentos de los procedimientos administrativos. Les recordaba que eran procedimientos que tenían un fundamento constitucional, un fundamento convencional, que son garantías que igualmente están enmarcadas dentro del ámbito de los derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, y un esquema legal muy interesante que los viabiliza. A través de la fuente de las actuaciones administrativas, lo que hacemos es entregarle al ciudadano o a la persona, de acuerdo con la estructura legal correspondiente, el instrumento a través del cual puede iniciar una actuación administrativa, puede iniciar un procedimiento administrativo. Y en esto no voy a hacer diferencia entre lo que es la actuación administrativa y el procedimiento, porque en esencia, de acuerdo a nuestra concepción, es lo mismo. No obstante, las discusiones que hay entre algunos autores de si actuación administrativa es diferente a procedimiento administrativo. En últimas, a través de ellas debemos llegar a la adopción de una decisión. Por lo tanto, esa discusión no la voy a abordar a nivel del curso que estoy dictando en este momento. ¿Cuáles son en el derecho colombiano esas fuentes? Si ustedes me permiten, saliendo de este esquema que tengo acá, de la presentación, podemos hacer una aproximación gráfica. Al fin y al cabo, el tema de los procedimientos administrativos entra por los ojos. Este es un esquema que lo tenemos incorporado en el tomo 2 del tratado, al inicio, que nos muestra exactamente las diferentes etapas del procedimiento administrativo. Si ustedes se ubican aquí en la primera de ellas, el punto inicial lo tenemos como la fuente del procedimiento administrativo y corresponden a las que en el derecho colombiano son, digamos, no es que sean las más importantes, yo diría que son las únicas a través de las cuales es posible iniciar una actuación. Si hacemos un esfuerzo grande de mirar qué otras posibilidades tenemos, es muy difícil encontrar alguna adicional. Inclusive el legislador en la 1437, que es nuestro último legislador en materia de procedimientos administrativos, palabras más, palabras menos, reconoce que estas son las formas a través de las cuales se inicia una actuación administrativa, no sino mirar el artículo 4 de la ley 1437 y ustedes van a encontrar señaladas esas fuentes de las actuaciones administrativas. ¿Cuáles son? La principal, la primera de ellas, en orden de importancia por el significado que tiene desde la perspectiva institucional, convencional, constitucional y en la vida práctica de los ciudadanos, sería el derecho de petición. La segunda modalidad es la iniciación oficiosa. La tercera, el cumplimiento de un deber u obligación legal. Y la cuarta, el cumplimiento de una decisión judicial. Voy a centrarme principalmente en la sesión de hoy en las explicaciones pertinentes sobre el derecho de petición, pero no voy a entrar en el detalle de la 1437, sino que voy a explicar su base fundamental, que es la Constitución Política, artículos 23 y 74, que nos dan un esquema muy interesante de lo que es el derecho de petición en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición es un mecanismo de acceso de la persona a la administración. Pero más que la administración, de acceso a quienes detentan el poder. Porque a través del derecho de petición, si bien es cierto, está regulado en la ley 1437, es un instrumento que nos permite acercarnos a cualquier
autoridad en el derecho colombiano, independientemente del poder al cual pertenezcan. Quítense ustedes de la cabeza de que el derecho de petición es única y exclusivamente para quienes ejercen la función pública administrativa. En eso hay una excepción bien interesante, porque es un instrumento general, no es un instrumento especial del derecho administrativo. Lo deberíamos estar estudiando en todas las áreas del derecho, tanto en la actividad judicial como en la actividad administrativa, como en la actividad legislativa, etcétera, ¿sí? Porque a todos ellos podemos llegarles a través del derecho de petición. Es un instrumento que no es propio de nuestra legislación, si bien es cierto, lo hemos mantenido constitucionalmente de tiempo atrás. Es un instrumento que viene y tiene sus fuentes en el más primario derecho constitucional a nivel doctrinal, pero también en fundamentales tratados de derechos humanos a nivel internacional, donde se reconoce que el principal derecho de una persona que habita en un país, pues es, ¿cuál? Interactuar con quienes tienen el poder en el mismo. Principalmente las autoridades administrativas, obviamente, pero nada impide que puedan actuar frente a otras. Dada esta complejidad, y sobre todo porque el desarrollo legal en la 1437 y en las leyes que la han modificado, pues es muy amplio, voy a referirme a las bases de ese derecho de petición y voy a analizar rápidamente dos artículos de nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 23 constitucional y el artículo 74 constitucional. Vean ustedes lo que dice el artículo 23 constitucional, que, vuelvo, insisto, es la base de todo esto. Lo que hizo el legislador en la 1437 fue retomarlo y desagregarlo para efectos de hacerlo práctico. Dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Vamos a desagregar el artículo 23 en una gran cantidad de componentes, en varios componentes que son los que sirven, vuelvo, insisto, de fundamento para esto, lo que tienen ustedes en la 1437. Dice, toda persona, ese es el primer punto. Fíjense que no es un derecho ciudadano, es un derecho de toda persona, para lo cual nos toca remitirnos a la legislación civil para saber qué es persona, pero también remitirnos a los tratados internacionales, principalmente la Convención Americana, que nos dice y nos indica quiénes son las personas. Ahora, frente a la Convención habría una variación. El derecho de petición no solamente lo tienen las personas naturales, sino también las personas jurídicas o cualquier persona independientemente de su nacionalidad o del contexto jurídico o legal con el cual se encuentra en el territorio nacional. Puede ser un ciudadano ilegal, puede ser un venezolano, esos que anda por la calle desarrapado, ¿no?, metido en la pobreza, abandonado de su país, que tenga la necesidad de relacionarse con una autoridad colombiana. Tenemos el instrumento del artículo 23 constitucional para que le permita relacionarse con cualquier autoridad. Segundo, es un derecho. Es un derecho fundamental porque lo trae el artículo 23 y está ubicado y se ha entendido como derecho fundamental. Pero también es un derecho humano. Hace parte de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Y es un derecho, y al ser un derecho, pues nos invita a hacer un análisis de su contenido subjetivo, del reconocimiento que se hace, pero a la par también puede tener el carácter de una garantía constitucional, la de podernos relacionar con las autoridades. Tercero, es un derecho que se concreta en peticiones. En peticiones. Pero en este concepto de peticiones, y seguramente ustedes en el compendio van a encontrar ahí unas diferencias, unos análisis muy interesantes, hemos desagregado el concepto de petición, porque hay peticiones que involucran realmente pretensiones, aquellas peticiones que se le trasladan a la administración o a los que ejercen el poder público con el fin de que se pronuncien en relación con nuestros derechos subjetivos, creando, modificando, extinguiendo relaciones. Ahí lo que hay realmente en esos casos son pretensiones, un contenido jurídico muy importante, pero hay otras que no tienen el carácter de pretensiones, sino que simplemente es la forma a través del cual yo le pido algo a la administración, le exijo algo
que puede que impacte, que puede que no impacten mis derechos subjetivos. Ahí no sustancialmente no es una pretensión, sino que puede tener otra naturaleza diferente. De ahí porque la Constitución política diferencia entre derechos de petición de carácter general y derechos de petición de carácter particular. Estos últimos de carácter particular, ¿sí?, son los que involucran pretensiones, los de carácter general no. Agrega la Constitución que presentada una petición, la persona tiene derecho a obtener pronta resolución. Son 3 palabritas claves. Obtener es que realmente la administración se pronuncie, se obtenga el pronunciamiento. O sea, el derecho de petición no solamente tiene un extremo dirigido a pedir, a peticionar, a incorporar pretensiones, sino que por el otro lado se complementa y se integra con el pronunciamiento efectivo de la administración. Son dos elementos inevitables para poder hablar del derecho de petición. Pido, pero me responde. En segundo, tiene que ser pronta la respuesta de la administración. Y pronta significa dentro de los términos de ley. O sea, obtener una respuesta de acuerdo con lo pedido, que sea coherente con lo pedido y que a su vez la respuesta se haga en los términos de ley. No es una puerta abierta a la infinidad de la administración, ¿sí?, evadiendo sus responsabilidades. Y tercero, que exista pronta resolución. ¿Qué significa la palabra resolución? No como comúnmente lo ve uno en algunas entidades públicas, donde pues por respeto no nos reímos, ¿no?, de que tiene que ser por una resolución. No, significa que resuelva lo pedido. Eso es lo que se espera de la administración, que no evada, que no diga cosas que no dicen nada. Lo que se quiere es una coherencia directa con lo pedido. Ahora, estas modalidades de petición y este mecanismo está reflejado en la redacción de la 1437. Asimismo, en el artículo 23 de la Constitución se avanza de manera significativa en torno a lo que es el derecho de petición ante particulares o ante entidades privadas fundamentalmente. Y tiene una interesante evolución este mandato constitucional en la 1437, siempre y cuando se trate de defender los derechos fundamentales de las personas. Entonces es posible derechos de petición frente a entidades de derecho privado, frente a sociedades, frente a universidades, frente a todo aquel que pueda tener algún tipo de actividad que involucre decisiones en relación o afectaciones en relación con los particulares. Se considera que podrían ser objeto en materia de servicios públicos, etc. Por su parte, el artículo 74 constitucional nos da nos señala otro caso específico de modalidad de derecho de petición. Dice lo siguiente el artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos, salvo los casos establecidos en la ley. En el decreto 01 se incorporaba este derecho de petición de documentación e información como una modalidad del derecho de petición. La Constitución política, recuerde que el decreto 01 es preconstitucional, la Constitución política expresamente lo desagrega del artículo 23 y lo trae como una modalidad de acceso a la administración para conocer, para efectos de transparencia, y precisamente tiene su desarrollo sustancial no tanto en la ley 1437 sino en la ley de transparencia. O sea, aquí en este aspecto, al integrar el derecho de petición con esta interesante modalidad, ustedes tienen que trabajar 2 leyes. Me tienen que trabajar, por una parte, la 1437, tal y como lo señalamos en el libro, pero también me tienen que trabajar la ley de transparencia, porque en la ley de transparencia ustedes van a encontrar cuáles son las obligaciones de las entidades públicas, quiénes son las personas legitimadas para acceder a la documentación, qué excepciones trae el ordenamiento jurídico, porque no toda la información que reposa en los archivos o en documentos o que estén en manos de la administración puede ser utilizada para cualquier propósito. Hay casos de reserva por importantes razones de orden nacional que están en la ley de transparencia. O sea, ustedes ya van a llevar ahí también ese elemento importante. O sea, ya no sería, para trabajar derecho de petición, ya no solamente sería con la 1437, sino también con la ley de transparencia. Pero viene un elemento adicional que se desprende también de la Constitución política, y es
la calidad de la información que se tenga y la forma como me puede afectar. La información privada que repose en archivos de entidades privadas o públicas. El habeas data. Entonces, para entender constitucionalmente el derecho de petición, tengo que jugar con este trípode de disposiciones. Por un lado, la 1437, por el otro, la ley de transparencia y por el otro, la ley de habeas data. ¿Sí? No pueden ustedes contentarse o entenderse que están cumpliendo debidamente con el análisis del derecho de petición si abandonan esta estructura que les estoy indicando. Entonces, fíjense la importancia que tiene entender la base de la 1437 sobre el contenido constitucional y sobre todo sobre el contenido convencional. Ustedes ya se van a dar cuenta en el desarrollo de la clase, la próxima que tenemos de 2 horas, la segunda clase de esta segunda etapa del ciclo del coronavirus que nos ha obligado a trabajar de esta manera, se van a dar cuenta cómo en el detalle normativo de la 1437 todo tiene que ver con estos 2 o 3 artículos constitucionales, fundamentalmente. O sea, si ustedes entienden la Constitución van a entender qué es lo que dice la 1437, qué es lo que dice la ley de transparencia, qué es lo que dice la ley de habeas data. Si resumimos entonces ese derecho de petición, ustedes van a encontrar pues una serie de modalidades muy interesantes ya en la ley, no en la Constitución. Aquí tenemos en el cuadro que hemos venido trabajando, que voy a volver sobre él, las modalidades de ese derecho de petición que continúan, las he agrupado porque básicamente continúan en la ley. Tenemos derecho de petición frente a particulares, que lo trae el 24 constitucional, derecho de petición en interés general, que lo trae también la Constitución política, pero ahí a la par tenemos que incorporar derecho de petición en interés colectivo. Ya con ustedes hemos trabajado ampliamente todo el tema de los derechos colectivos, entonces el colectivo puede hacerle derechos de petición a cualquier autoridad y diría yo que es muy común que lo haga, no por interés general, sino en relación con los derechos del colectivo que los explicamos ampliamente en sesiones anteriores. También puede existir el derecho de petición de información, pero ese derecho de petición de información tiene relación directa con la ley de transparencia. Información y documentación que repose en cualquier archivo público o de quienes ejercen funciones públicas administrativas. Viene una cuarta modalidad que es la formulación de consultas, que es un derecho de petición muy particular porque no lleva a la adopción de una decisión, sino a colaborar con los interesados para conocer el funcionamiento de la administración pública. Y por último, derecho de petición frente a organismos particulares, frente a organismos privados. Habría que agregarle que la Corte Constitucional, por ejemplo, permite derecho de petición frente a todas las autoridades en general, derecho de petición ante delegaciones diplomáticas del extranjero en Colombia. Allí donde exista eventualmente un derecho humano involucrado o un derecho fundamental, siempre el juez de tutela ha considerado que es posible el derecho de petición haciendo una lectura amplia del artículo 24 de la ley 1437. Entonces esto es, diríamos así, lo sustancial que vamos a tener que trabajar en clase y que hoy les estoy anunciando. El trámite del derecho de petición está en la ley 1437, que es tema de las próximas sesiones. Bueno, muy bien. La segunda modalidad que les había anunciado de derecho de activación o de fuente del procedimiento administrativo de la iniciación oficiosa, que es contraria al derecho de petición, es la iniciativa de la administración, son los poderes que tienen reconocidos las entidades públicas para iniciar actuaciones de oficio sin que nadie se las esté solicitando. Opera, un poco para traerles un ejemplo, opera en escenarios donde es imperativo que la administración actúe sin beneplácito del particular, órganos de control, superintendencias, autoridades de policía administrativa, que tienen por obligación legal que adelantar actuaciones administrativas. Lo más importante de esas actuaciones o de esos inicios oficiosos, que no sean clandestinos, no sean oscuros, no sean, sean transparentes, se dé a conocer oportunamente cuando el particular que está siendo investigado ya tenga la posibilidad de defenderse de lo que la administración pretende investigar o pueda participar con la administración
en aquellos aspectos probatorios que la administración pretende imponerle a él. Digamos que esa es la parte democrática del procedimiento administrativo. En tercer lugar, el cumplimiento de una obligación legal, que la señala la ley contenciosa, está incorporada a la ley contenciosa, pero su desarrollo no es propio de la ley contenciosa administrativa, del código contencioso, de la primera parte de los procedimientos administrativos, no es, generalmente está en otros códigos. Es la obligación que tengo de presentar declaraciones de renta, informes, etcétera, a partir de los cuales se inician actividades administrativas por la administración pública. Y decisión judicial, pues se nos viene con la Constitución del 91, la tutela cuando ordena iniciar una actuación judicial, las acciones de cumplimiento o eventualmente las acciones populares tienen esa virtualidad de dar órdenes a la administración para poder adelantar actuaciones administrativas. Es un escenario muy interesante, es simplemente de presentación de estas fuentes. A nivel de preguntas y del contenido del compendio ustedes ya lo pueden profundizar con mayor detalle, pero ubíquense en esta secuencia que les estoy trayendo. Básicamente estamos en el punto de partida de las actuaciones. ¿Cuál es el partidor? Si vamos a iniciar la actuación con fundamento en un derecho de petición, o si se inicia por la administración oficiosamente, en cumplimiento de una obligación legal o por una decisión judicial. Muchas gracias.